Hola amigos de Conexión Jurídica, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de debate jurídico para la opinión pública. Hoy nos acompañan nuevamente en nuestro set los abogados Mauricio Marín, Michael Torres, Leonardo Granada y tenemos con nosotros un invitado muy especial, reconocido a nivel departamental y nacional por sus grandes gestas jurídicas. Nos acompaña el doctor Daniel Silva. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, César. Un saludo especial para Leonardo, para Mauricio y para Michael y para todos los seguidores de Conexión. Un gusto acompañarlos. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nosotros sabemos que su agenda es muy complicada por la actividad que está desarrollando en este momento electoral y de verdad que le agradecemos mucho poder participar en este programa. El tema que hoy nos convoca y que es de importancia para toda la ciudadanía es un tema relacionado con lo que están viviendo en este momento algunos candidatos en los territorios, que algunos ciudadanos están pidiendo que se les revoque la inscripción por aparentemente estar inmersos en una doble militancia. Entonces el tema que hoy vamos a tratar es la doble militancia. Doctor Michael, doble militancia. César, yo creo que antes de hablar de la doble militancia es necesario aclarar la diferencia entre movimiento y partido político. La ley 130 de 1994, en el artículo 2, nos establece una diferencia entre estas dos organizaciones, por así decirlo. Los partidos políticos son aquellas instituciones cuyos fines únicos es la política, hacer política, obtener poder en las elecciones regionales, nacionales, unipersonales y pluripersonales. Es decir, el único fin de los partidos políticos es la obtención de poder y la política como tal. Los movimientos políticos, a diferencia de los partidos políticos, son aquellas agrupaciones de personas que buscan influir en las decisiones políticas, mientras que los movimientos políticos son aquellas organizaciones de personas que buscan influir en la decisión política. Es decir, ellos buscan crear una influencia en las decisiones del electorado. No buscan como tal participar activamente en la política, sino que buscan tener una decisión o influir en la decisión del electorado. A su vez, la 1475 nos suma, aparte de los movimientos políticos y los partidos políticos, los movimientos significativos de ciudadanos que van por firmas. Y, como lo dijimos en un programa anterior, son aquellas personas que que se apartan de los movimientos y los partidos políticos y buscan una independencia total, patrocinados o buscando patrocinar un candidato totalmente diferente a lo que ofrecen los movimientos tradicionales. César. Gracias, Michael. Entonces, partiendo de este tema, doctor Leonardo, tome la palabra para que continúe con el tema. Gracias, César. Pero antes de entrar en la materia del programa de hoy, la doble militancia, y que más adelante Mauricio nos va a explicar con fundamentos jurídicos, yo quiero que aprovechemos a nuestro invitado especial de hoy, al doctor Daniel, en su doble condición de jurista, de abogado y en su condición de candidato. Doctor Daniel, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos y vemos que usted viene con su camisa alusiva a su candidatura. Cuéntenos un poco de ella y cuéntenos por qué vemos varios movimientos que lo están respaldando, a qué se debe, a qué obedece, qué figura es esa. Bueno, gracias, Leonardo. Esta es una figura que se estrena en Colombia este año en las elecciones locales, que son las famosas coaliciones. Hasta estas elecciones no se permitía que varios partidos tuvieran una misma lista a corporaciones públicas. Siempre ha existido en Colombia que varios partidos avalen a un candidato a cargo uninominal. ¿Qué sucedía? Que los partidos minoritarios y de oposición tenían que tener sus listas propias y los votos quedaban dispersos y las listas no alcanzaban el umbral. Esta fue una discusión que se dio por congresistas de bancadas alternativas y con el famoso equilibrio de poderes, un acto legislativo del 2015, se estipuló esto y lo cual fue reforzado con el Estatuto de la Oposición del año pasado. Por eso en el país se armaron y ya están en campaña los partidos con listas en convergencias, incluyendo la Asamblea Departamental de Risaralda, donde nos unimos 4 partidos: Alianza Verde, Polo Democrático, el MAIS y la UP Colombia Humana, que ya también se fusionaron y el Consejo Nacional Electoral les aprobó esa fusión. Entonces ese mecanismo nos estamos estrenando este año para poder los partidos alternativos superar el umbral y alcanzar curules en las corporaciones públicas, en varios consejos municipales
de Risaralda, también se armaron estas listas en Convergencia. Muy bien, candidato. Entonces, creo, César, que deseándole pues muchos éxitos al doctor Silva con su condición de candidato, creo que si usted no tiene, César, podemos entrar ya en materia, hablar de la doble militancia y más adelante volvemos ya no con el candidato Silva, y no con el doctor Silva, el abogado, para que nos apoye dentro de su bagaje y su conocimiento y todo el ejercicio que ha hecho en estos temas de la administración, en este interesante tema. Completamente de acuerdo. Entonces, doctor Mauricio, háblenos exactamente qué es la doble militancia, cómo nos la define la ley. Bueno, sí, la doble militancia, ese coco que en ocasiones preocupa tanto a la clase dirigente, ese coco que encontramos en el artículo 2 de la ley 1475 del año 2011. Pero ¿qué es la doble militancia? Reza, como se los voy a leer a continuación, en el primer inciso de dicho artículo lo siguiente: en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Esa es la doble militancia, que un ciudadano no puede permitir a más de un partido o movimiento político simultáneamente. Allí es donde se configura ese coco para los políticos. Y hoy vamos a tener un debate bastante interesante sobre la doble militancia. Por eso la importancia de la definición que nos hizo el doctor Michael, iniciando el programa entre partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de personas. Entonces podríamos entender que una persona que esté por firmas, doctor Daniel, nunca estaría en doble militancia. Pero antes de que el doctor Daniel nos conteste esta pregunta, vamos a presentar a Daniel el jurista. ¿Quién es Daniel el abogado? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué es reconocido, Daniel? ¿Por qué hoy nos está acompañando en este programa? Bueno, desde que estaba adelantando la carrera universitaria en la Universidad Libre de Pereira, me dediqué a hacer varios procesos de control de veeduría ciudadana, y precisamente el derecho electoral es una de las áreas que a mí me interesaba demasiado. Y en ese ejercicio se interpusieron varios procesos de pérdida de investidura de concejales y de congresistas, entre esos 4 concejales de Pereira, los 2 procesos de pérdida de investidura que se han llevado ante el Consejo de Estado del ex senador Carlos Enrique Soto y el ex senador Iván Márquez, miembro de las FARC, por diferentes causales de pérdida de investidura, uno por indebida destinación de dineros públicos y el otro por no tomar posesión del cargo. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí desde la época de universitario a involucrarme en el debate público. Ya desde el año 2017 culminé mis estudios y me he dedicado al litigio y ahora pues a este tema ya como candidato. Daniel, para las personas que nos están viendo en este momento y no conocían a Daniel, que imagino que no son muchas, por eso es que decimos que Daniel es una figura reconocida a nivel, hasta en el ámbito nacional, porque las gestas que ha iniciado son complejas. La de Iván Márquez tiene una connotación muy importante. Vamos a conocer entonces de una demanda presentada por un abogado de la región ante el Consejo Nacional Electoral por una posible doble militancia de uno de los aspirantes a la gobernación del departamento de Risaralda. Vamos a verla. Existe una demanda presentada ante el Consejo Nacional Electoral por parte del abogado Robin Morales, la cual funda en diferentes hechos suscitados al interior del Partido Conservador y en diversas normas nacionales y jurisprudencia emitida con respecto al tema. Dicha demanda está solicitando la cancelación o revocatoria de la inscripción como candidato a la gobernación de Risaralda para el periodo constitucional 2020-2023 del señor Víctor Manuel Tamayo Vargas, argumentando estar en curso en la causal de doble militancia establecida en el inciso 5 del artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Bueno, después de escuchar al abogado que presentó esta acción electoral, vamos a escuchar ahora sí al doctor Daniel con su conocimiento y sabiduría sobre el tema electoral, para que él nos explique el procedimiento que se va a surtir en esta acción como tal. Bueno, esta solicitud se presenta ante el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad y la llamada a resolver la solicitud de revocatoria, que hay unos tiempos estipulados por parte de la registraduría en el cronograma, pero a la vez garantizando también el derecho al debido proceso en este caso. El Consejo Nacional Electoral
en muy pocas ocasiones ha pasado a revocar inscripciones de candidaturas, precisamente porque la llamada a resolver de fondo este tipo de situaciones, bien sea por doble militancia, bien sea por algún tipo de incompatibilidad o de inhabilidad, es la acción y el medio de control de nulidad electoral que le corresponde resolverlo a la jurisdicción contenciosa administrativa, en este caso al Consejo de Estado. Pero, disculpe, Daniel, esta sería después de que, Exacto. en caso tal de que él fuera, o que la persona que estuviera denunciada o demandada, quedara como candidato. Exacto. Entonces, el Consejo Nacional Electoral en estos casos ya he visto varios, incluyendo un alcalde de hace 4 años atrás del Valle del Cauca, que siendo alcalde de un municipio, renuncia y va y se inscribe para ser candidato en el siguiente municipio. Es el único alcalde del país que ha sido alcalde 2 periodos consecutivos. Y el Consejo Nacional Electoral en su momento no quiso revocarle la inscripción. Pero cuando quedó elegido, nadie lo demandó en nulidad electoral. Pero posteriormente, quien creó la jurisprudencia es la famosa exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, que hizo lo mismo que el exalcalde del Valle, solo que a él no le demandaron la elección y dejaron caducar la nulidad electoral. Pero tremendo, o sea, básicamente es como si el alcalde de la Virginia 2015-2019 aspirará al próximo periodo por Pereira. Como somos área metropolitana, así lo podría hacer. Y no surtió entonces ningún efecto dicha acción jurídica, o simple y llanamente no se presentó la acción jurídica, Daniel. Lo que hicieron fue solicitar la revocatoria de la inscripción contra ese exalcalde. El Consejo Nacional Electoral se abstuvo porque eso es lo que ha sostenido ellos en su criterio, que debe ser una inhabilidad o una prohibición que salte a la vista, que salte de bulto, y ellos prefieren abstenerse de hacer estas revocatorias, además porque se vendrían una serie de acciones de tutela, y prefieren dejar que la persona en su derecho fundamental a ser elegido se presente a las elecciones y sea mediante la acción de nulidad electoral que sea la jurisdicción la que resuelva. Daniel, a mí me Pero salta una duda. Él se inscribió, la persona de la que estamos hablando, del ejemplo, se inscribió en otro municipio por el mismo partido por el que fue alcalde, o se inscribió por un partido diferente. Por el mismo partido. Pero es que ahí aplica otra prohibición, es que los alcaldes no pueden ejercer durante 2 periodos consecutivos. Él se aprovechó del vacío de la ley y fue alcalde a otra entidad territorial. Pero ahí entra otra prohibición que fue la de Oneida Pinto, que los alcaldes son elegidos por voto programático. Para los televidentes, el voto programático es cuando la persona en su candidatura tiene un programa de gobierno, como lo tiene un candidato a la gobernación o un candidato a la alcaldía. Elecciones unipersonales. De tal manera que si resulta elegido, está en el deber legal de culminar el periodo. Esa fue la que le aplicaron y le hubieran aplicado en jurisdicción contenciosa al exalcalde del Valle del Cauca, que les comento. Él se hubiera visto abocado a que se le declarara nula la elección, pero como nadie lo demandó, o sea, simplemente la ciudadanía le hizo control hasta el Consejo Nacional Electoral y no le aplicaron el medio de control. Pero en Daniel, tema de doble militancia, digamos que como usted ha sido tan estudioso con relación al tema, en tema de doble militancia tenemos un precedente importante a nivel nacional. Bueno, la doble militancia, que ha sido uno de los mitos, y como lo decía ahorita acá el Coco, el Consejo de Estado lo ha interpretado de varias maneras. O sea, y de varias maneras no, de varias modalidades, es la palabra correcta, de varias modalidades. Simplemente no es el que pertenezca a 2 partidos al mismo tiempo, sino que el Consejo de Estado en su sección 5ª, que es la sala electoral, ha dicho que se presenta bajo varias modalidades. No solo el simple militante, que solo puede pertenecer a un partido y no puede pertenecer a 2, sino que también son las personas, por ejemplo, que ya siendo elegidas por un partido, en las próximas elecciones deciden participar por otro. En ese caso, para no incurrir en doble militancia, les exige renunciar con 12 meses de anterioridad a la inscripción. Otro caso de prohibición de doble militancia: las personas que sean cuadros directivos en los partidos, que aspiren a algún cargo de elección popular y lo vayan a hacer por otro partido, son 6 meses antes.
Bueno, de acuerdo a esa nota que César dio paso hace un momento de una demanda precisamente por una supuesta doble militancia, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde está, según este denunciante o este demandante, está incurso ese candidato a la gobernación de Risaralda dentro de lo que el doctor Daniel nos acaba de decir? ¿En cuál de esos aspectos ha incurrido como para determinar que efectivamente pueda configurarse esa doble militancia de este candidato a la gobernación? Leo, la acción que nos mencionaba el doctor Robin hace referente inicialmente a los estatutos del Partido Conservador. Entonces nos hace una relación de los mecanismos por medio de los cuales eligen los candidatos únicos a los puestos de elección popular unipersonal, uninominales, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. Entonces nos dice y nos encuadra los mecanismos que tiene. Nos dice que pueden ser por consenso, por encuesta de opinión, convención o consulta popular. Listo. Y nos dice más adelante que el artículo 107 superior constitucional señala taxativamente que aquella persona que haya puesto su nombre a consideración para una elección, para una consulta interna, interpartidista, no podrá considerar o participar en esa misma elección para la que inicialmente puso su nombre por partido diferente. El artículo 107 de la Constitución Política. Inciso quinto. Inciso quinto. Mike y compañeros, Daniel, pero yo siento que, y es una pregunta que ojalá no la podamos hacer acá, los candidatos están en un predicamento. Porque, por ejemplo, hoy el candidato del que estamos haciendo alusión con la acción que se le interpuso en el departamento va a vivir un predicamento. Porque puede que el Consejo Nacional Electoral, con el afán de no meterse en un lío, porque eso va a pasar con las tutelas, puede que es lo que propone el doctor Daniel, basado desde la experiencia, puede que se abstenga de revocarle su inscripción, pero va a quedar viva la posibilidad de que posteriormente se le inicie una acción, ¿cómo es que se denomina, doctor Daniel? Una acción de nulidad electoral. Una acción de nulidad electoral cuando ya esté ejerciendo el cargo. ¿Esto sería posible, doctor Daniel? Sí, en este caso lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en la mayoría de estas solicitudes es abstenerse, permitir que la persona, en salvaguarda del debido proceso y el derecho fundamental a ser elegido, presente su nombre a consideración y que ya sea la jurisdicción contenciosa, que eso es lo que hay que explicarle también a la gente. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral son administrativas, como sucede con los fallos de la Procuraduría, no son provenientes de organismo judicial, entonces se abstienen para que sea directamente la jurisdicción, en este caso el Consejo de Estado, quien falle de fondo. Claro, al abstenerse el Consejo Nacional Electoral y permitir que sea candidato, está sometido a que de resultar elegido. Pero miremos que y eso crearía, Leo, miremos algo, miremos que lo que dice el doctor Daniel, ante esa vista del Consejo Nacional Electoral que se abstiene de abocar ese conocimiento, la Procuraduría, hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que le pide a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de los artículos 275-77 de la Ley 1437 de 2011, donde se fija la elección como el momento en el cual la doble militancia política se convierte en factor inhabilitante. Que a parecer ese pronunciamiento de la Procuraduría nos está diciendo, no, es que usted está inhabilitado desde el momento mismo en que es candidato, en que se inscribe. En ese orden de ideas, esos temas son un poco complejos. ¿En qué sentido? En que un candidato que se convierta en gobernante va a tener una dificultad posterior y eso le va a hacer muy difícil gobernar porque va a tener que dedicarse a defenderse, porque lo más seguro es que si ya iniciaron una acción, posiblemente le puedan continuar con la acción de nulidad electoral. ¿Usted qué opina, doctor Mauricio? Bueno, yo le iba también a hacer una pregunta a Daniel. Muy bien. Daniel, usted que es avesado en este tipo de temas, en este tipo de casos, ¿cuánto se demora esta acción de nulidad electoral en la jurisdicción contenciosa administrativa? Más o menos cuánto, porque voy a sacar una premisa de lo que me responde usted, doctor Daniel. Bueno, estos procesos se tardan normalmente entre 8 y 12 meses ante la jurisdicción contenciosa, en este caso ante el Consejo de Estado. Algo pues le tocó vivir al actual gobernador de Caldas, Guido, a quien se le declaró la nulidad de la elección para el periodo 2012-2015
porque su señora esposa había ejercido autoridad administrativa en el municipio de Manizales, solo por un día, pero entre los 12 meses anteriores a la elección, y resultó nuevamente elegido gobernador para el periodo 2016-2019, y le aplicaron la prohibición de no ser gobernador en 2 periodos consecutivos. Esa Y ese fue el causal, debate. pero Mauro, esa causal, doctor Daniel, no fue la misma en que estuvo en curso un candidato que fue elegido a la asamblea, pasaba un gran amigo, Julio César Londoño, que también salió elegido, pero no se posesionó como diputado. Por el tema del hermano con el hermano de área la metropolitana. Pero no, la demanda, me refiero a la segunda demanda contra el gobernador de Caldas. La ya. primera sí fue por la inhabilidad de la esposa. La segunda fue alegando la prohibición de ser gobernador en 2 periodos consecutivos. Y es totalmente consecuente, perdón Daniel, ahí con que él había sido gobernador. Que es que le tocó salir por este tipo de factores, pero a la próxima también entonces se perpetuó ese mandato en la misma corporación. Entonces, lo que quiero yo desarrollar es lo siguiente. Según la ley 136 del 94, cuando falten más de 18 meses se tendría que volver a llamar en un posible caso de que esta persona que está aspirando a la gobernación del Risaralda se tendría que volver a llamar a elecciones, y ahí es donde llegaría Un desgaste administrativo. y pecuniario, porque las Yo elecciones... tengo- Pero Yo también tengo una eso, pero observación, muchachos, yo les César, propongo algo, Leo, yo yo tengo les una propongo observación algo. con respecto May, al tema. antes de la observación, les propongo que vayamos a escuchar a las personas que nos están acompañando desde la calle, qué observaciones tienen sobre este tema y qué opinan ellos sobre la posible pérdida o revocatoria de la inscripción Por doble militancia. por doble militancia. Escuchémoslos. Mi nombre es Jairo Bermúdez y de la doble militancia yo opino que no es nada correcto, porque uno tiene que ser completo en la vida, o liberal o conservador o comunista, lo que sea, pero una sola cosa. Primero que todo, mi nombre es Carlos Contreras. Segundo, sobre el tema sobre el cual me preguntan, eso sería una traición al partido al cual ha pertenecido durante muchos años y del cual debe tener raíces y agradecimiento. Entonces ya sería una traición sobre la doble moral. Daniel, yo opino de la doble militancia que eso depende. Si los partidos buscaran el bien del pueblo, estarían bien, digamos, que se estuvieran pasando de partido en partido en torno a que estarían buscando un bien común. Lastimosamente en la política colombiana eso no pasa, entonces si vos te cambias de partido es porque sabes que un partido está, digamos, por decirlo así, más en rating que el otro, y a vos lo que te interesa es ganar. Bueno, escuchando la posición de los ciudadanos, que es muy importante, volvemos nuevamente a nuestro debate. Doctor Michael. César, yo tengo una observación y me parece muy importante lo que usted decía, Daniel. ¿Cómo, y me parece inconcebible, que como viendo mecanismos express, por así decirlo, porque, por ejemplo, el tema de la doble militancia ante el Consejo Nacional Electoral se falla un mes antes de la elección. Es el término máximo que tienen para pronunciarse con respecto al tema. Entonces, existiendo un mecanismo express que permite incurrir en lo que tú decías ahorita, Mauricio, en un desgaste administrativo, un desgaste pecuniario, el Consejo Nacional Electoral decide abstenerse de pronunciar o no pronunciarse con respecto a esas solicitudes. O sea, me parece que es una omisión que es muy, o sea, atañe diferentes particularidades, no sé, o sea, hay un desgaste administrativo con respecto al tema. No sé usted qué piensa, doctor Daniel. Bueno, ahí también ya es un tema de fondo en cuanto a la composición del Consejo Nacional Electoral, y es una de las cosas que se ha discutido en varias reformas que le quieren hacer a la Constitución, el origen y la conformación política que tiene el Consejo Nacional Electoral. Porque hay que recordarle a los televidentes que los 9 magistrados que tiene el Consejo Nacional Electoral los eligen las mayorías del Congreso de la República, los partidos tradicionales, y muchas veces llegan a estos cargos, y medios de comunicación independientes así lo han denunciado, personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y experiencia en derecho administrativo y mucho menos en derecho electoral. Entonces se convierte muchas veces en un tema político, sí, como todo. Decidir a tiempo, no decidir a tiempo, dejar prescribir o muchas veces abstenerse. Entonces
también es un tema de fondo. Claro, el objetivo es que si la norma trae unos mecanismos preelectorales para poder evitar un desgaste administrativo y económico para el Estado, pues que se fallen en derecho y dentro de los términos. Y lo que les comentaba, lo que ha enseñado la experiencia en otros casos, es que siempre termina el Consejo Nacional Electoral dándole vía libre a candidatos que en ocasiones sí hay dudas y en ese caso sí es mejor abstenerse, pero por ejemplo en el caso de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, pues el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál era lo más viable? Que hubiera revocado esa candidatura y se hubieran ahorrado todo el desgreño administrativo que hoy tiene el departamento de La Guajira, no solo por los gobernadores encargados, sino que vimos que en las elecciones atípicas el que resultó elegido resultó en la cárcel por compra de votos en las elecciones de acuerdo. atípicas. Daniel, una pregunta para ir cerrando ya este programa que ha sido muy interesante contigo, es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer? O sea, ya sabemos, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a La Guajira, que tú fuiste muy claro en ese tema, el desarrollo administrativo y todo eso es notorio y todo el mundo lo conoce. ¿Cuáles son las consecuencias desde lo jurídico que le podría pasar al candidato que en este momento se encuentra, en este momento demandada su inscripción? ¿Cuáles son? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los elementos, las decisiones que puede tomar desde lo jurídico, no desde lo político, el Consejo Nacional Electoral? ¿Y cuáles son las decisiones que se pueden tomar, por decirlo de una manera, en segunda instancia, o aunque no lo es, en una acción de nulidad electoral? Bueno, la acción de nulidad electoral la tienen que interponer después de que él resulte elegido. Ese es el requisito necesario sine qua non para que puedan interponer la acción de nulidad electoral. Perfecto. Y claro, por supuesto, dentro del tiempo, que son los 30 días hábiles que fija el Código Contencioso Administrativo. ¿Qué fue lo que no pasó con con el exalcalde de un municipio del Valle del Cauca, exactamente? Que eso lo agotaron, fue lo del Consejo Nacional Electoral, pero una vez resultó elegido alcalde, no interpusieron la nulidad electoral. Tiene que ser a y ruego, hubiera no sido él el que hubiera creado jurisprudencia y no la gobernadora, ya estuviera el fallo de él. Entonces, esperar cuál va a ser la decisión, como bien se dijo, hasta un mes antes de la elección tiene el Consejo Nacional Electoral para tomarla, pero la experiencia ha enseñado que realmente el Consejo Nacional Electoral, en cuanto a decidir muchas veces a tiempo o tomar decisiones estrictamente y de fondo, prefiere abstenerse y mantener inclusive una... Esperemos que por el bienestar del departamento y de todos los administrados, la decisión sea en derecho y se produzca en el término que trae el Código Electoral, ¿no? De acuerdo, estamos de acuerdo. Muchas gracias, doctor Daniel, por habernos acompañado en este programa. Lo vamos a tener muchas veces sentados acá en ese sofá. Nos alegra mucho que nos haya acompañado y con su sabiduría, hermano, en el tema electoral nos ha llenado muchos vacíos. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Por la invitación y un saludo muy cordial a todos los seguidores de Conexión. Esperamos que nos sigan viendo en nuestras redes, en nuestra fanpage y que nos sigan acompañando en todos nuestros próximos programas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias.